Listo. Buenas noches de nuevo para todos. Quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en este encuentro donde vamos a hablar del trauma y el duelo, tema supremamente importante y relevante para todas las personas. Pero antes de iniciar, queremos replantear un poco el encuentro anterior, ¿sí? Y dar como continuación al encuentro anterior con una actividad que nos quedó pendiente, Wilfer. Sí, el encuentro anterior estábamos trabajando sobre el trauma y los miedos. Cómo el miedo se va apoderando de nosotros en la medida que quedamos envueltos en una situación traumática. Y empezamos a generar toda esa relación con el entorno, con nuestros parientes más cercanos, con nuestra pareja en el mundo laboral, a partir del trauma. Entonces, no somos nosotros mismos, sino que soy yo con mis múltiples situaciones traumáticas. Por eso es muy importante, Jonathan, que nosotros en estas píldoras para el alma, para la vida, también damos tips, ¿sí? De cómo podemos salir de las situaciones traumáticas y en este caso les vamos a solicitar, por favor, vayan en este momento por papel y lápiz o lapicero. Vamos a hacerle una carta al miedo e incluso con los duelos también tenemos miedo. Claro, va relacionado con el tema porque todos, inclusive hay un duelo que es el duelo anticipado, ¿cierto? Que habla de los miedos que tenemos por tener una pérdida. Ese duelo anticipado es muy muy relacionado a las personas que tenemos a alguien que sufre de alguna enfermedad, como cáncer, como enfermedades que detectamos como terminales o que dicen los médicos que son terminales y empezamos a hacer un duelo anticipado por el miedo que estamos viviendo en ese momento. Exactamente. Entonces es un tema que se complementa, es un tema que nos invita también a que repensemos esos miedos. Cuando quedamos envueltos en el miedo, crean que se nos imposibilita sacar el mayor potencial que cada uno de nosotros tenemos. Muchas veces nos hemos encontrado en las organizaciones, en las empresas, en las fundaciones, seres con un potencial inimaginable, pero que producto de esos miedos quedan allí estancados. Son complejas estas situaciones porque lo has dicho tú y es el pan de cada día dentro de las instituciones, dentro de las empresas también, ¿cierto? Las empresas también son un punto de partida porque notamos que hay personas que tienen mucho potencial, pero no desarrollan ese potencial por el miedo que tienen a enfrentar las situaciones o a enfrentar una responsabilidad. Totalmente. Entonces, allí es cuando muchas veces el miedo nos deja en la parálisis para actuar. Lo hablaba ahorita en consulta, cuando uno tiene esa parálisis para actuar, puede tener mucho entendimiento de lo que le está pasando. Entonces yo puedo saber que esa relación me está haciendo daño, que ese trabajo me está afectando mi salud mental, que ese amigo me está está por debajeando. ¿Sí? Me doy cuenta de esas situaciones, pero no soy capaz de actuar ante esas situaciones. Ahí hay una parálisis del miedo y esa parálisis del miedo pues me deja en esa zona de disconfort, de malestar, pero que no actuamos más desde allí, que no podemos salir más bien de allí. Entonces, ojalá ya hayan ido por lápiz y papel este ejercicio. Una vez lo terminemos, le pido a las personas para que surja el efecto terapéutico que nosotros buscamos, lo pueda repetir durante los próximos 5 días máximo. ¿Sí? Es que pueda volverlo a repetir, reescribir. Y entonces ustedes pensarán, bueno, ¿para qué reescribir algo sobre lo mismo? Resulta que hay algo que se llama la programación neurolingüística. Dentro de la programación neurolingüística, lo que uno repite se le va quedando en el subconsciente. Y eso también nos ayuda a cambiar hábitos,
a mejorar ciertos estilos o formas de convivir. Dicho esto, entonces vamos a escribirle a ese miedo y le vamos a poner como título miedo a. Entonces, si es a mi pareja, si es miedo a enfrentar la vida, si es miedo a, le vamos a poner ese apellido. El nombre es miedo, el apellido es a. Vamos entonces a empezar a hacer ese ejercicio de poner ese miedo a. Supongámosle que le vamos a poner miedo a las drogas. Muchas veces nos generan miedo las drogas. Entonces le vamos a decir, queridas drogas, desde que apareciste, he tenido miedo. Pero te he podido enfrentar. Me he aferrado a la vida de la manera que creo. Me he aferrado a la vida de la manera que creo que es la mejor forma. Coma. He crecido. He tropezado. He conocido personas maravillosas. He tenido experiencias significativas. Y ahora reconozco que estoy aprendiendo a vivir sin ti. Reconociendo el potencial que hay en mí. Emprendí un camino de búsqueda. Espiritual. Emprendí un camino de búsqueda espiritual y me ha curado de tu presencia. Porque ya me puedo vincular ya me conecto con mis emociones y con lo que es importante para mí. Punto aparte. Te doy las gracias porque mientras estabas presente, estaba desconectado de mí. Estaba en un desierto, sin rumbo, ni vínculos seguros. Estaba alejado de mi proyecto personal. Ahora que no estás, puedo soñar sobre tierra fértil. Querido miedo, conservo de ti, en mí, el estar alerta, razonar,
pero conectado con mis sentidos. Sigo creyendo y soñando porque le dan sentido y plenitud a mi vida. Querido miedo, en muestra de mi agradecimiento, yo sigo viviendo plenamente mi vida. Creciendo porque ya no me queda haciendo falta nada. Creciendo porque ya no me queda haciendo falta nada que conocer de ti. Te miro con respeto y te acojo en mi corazón como una parte mía. Ahora puedo avanzar agradecidamente hacia la vida. Ahora puedo avanzar agradecidamente hacia la vida. Esta carta, vuelvo y le repito, queridas familias, personas que están allí conectadas, la importancia radica en que la podamos reescribir por lo menos 5 veces, ¿sí? Para que surja efecto. Hay unas frases muy potentes, hay unas frases fuertes. ¿Sí? El miedo no hay que alejarlo, hay que acogerlo. El miedo se mira con respeto, pero también el miedo me debe poner alerta. ¿Sí? El miedo es aquella enseñanza de lo que no debo permitir en mi vida. El miedo es lo que me debe de impulsar, lo que me debe impulsar hacia salir adelante. Cuando nos quedamos en el miedo, de alguna u otra manera estamos renunciando a la vida. Inconscientemente estamos renunciando a la vida. Es complejo este tema porque muchas personas tomarán esta carta como, todo este rato de esta conferencia dando una carta y no sé qué, pero otras personas inclusive allí nos escriben por interno que por favor enviemos esta carta para ellos poderla reescribir porque se perdieron en alguno de los puntos y se quedaron ahí, pero interiorizaron lo dicho y quieren hacer, volver a escribir. Entonces por ahí por interno nos acaban de escribir ese tema. Es muy importante y es simbólico, pero el simbolismo es lo que construye toda nuestra mente, porque la mente está construida no con chécheres, no con un mueble, ¿no? Es simbólico. Todo lo que tú conoces como este cuadro tiene unos colores y para nosotros esto es color amarillo, nosotros le pusimos el nombre de color amarillo, pero posiblemente si hubiese sido otra especie y no, esto es rojo. Nosotros le ponemos lo simbólico a las cosas y nuestras neuronas transportan electricidad y esta electricidad lo que hace es generar pensamientos y esos son pensamientos simbólicos. Simbólicamente tenemos que reescribir nuestra historia porque si nos quedamos con la historia que ya tenemos allí, posiblemente no vamos a avanzar en un camino en el que estamos perdidos. Y es por eso que esta parte es tan importante y fundamental y no la quisimos dejar pasar porque el encuentro pasado nos quedábamos ahí cortos. No importa que este encuentro tengamos que pararlo en un momento y continuarlo el próximo encuentro, porque hoy hablaba con una de las personas que son nuestros patrocinadores para los patrocinadores para nosotros estar acá sentados
dando estas conferencias, me decía, no, es que tengo una dificultad, no sé qué, entonces esta noche no voy a conectar el grupo. Entonces yo le dije, no, eso no lo podemos hacer. Si tenemos que suspender, tenemos que dar un alto allí, pero seguir transmitiendo para ellos, porque se van a perder en el camino de este proceso que es vital. Esto está diseñado para 6 meses, ¿sí? Encuentros semanales, y si se pierden un encuentro, posiblemente vayan a tener una dificultad para poder volver a encontrarnos allí en este proceso. Entonces es vital que participen y siempre estén aquí activos. Totalmente, Jonathan. Les volvemos a repetir, ahorita les transcribimos esta carta para que la puedan tener. Claro que sí. Y quiero ya entrar en materia de lo que nos convoca hoy, Jonathan, y es el tema del miedo, el duelo y el trauma. ¿Qué relación podrías tener entre esos tres conceptos? Es bien interesante esto, porque mire cómo se va tejiendo la red de una cosa a la otra. Entonces empezamos con el miedo cuando hablábamos de las situaciones a las que le tememos, ¿sí? Pero ya nos encontramos con el dolo o el duelo, ¿sí? Una situación ya sucedida y que tenemos que afrontar, porque como seres humanos tenemos diferentes tipos de situaciones que tenemos que afrontar en algún momento, un duelo por pérdida o un duelo por separación. Cuando hablamos de duelo por pérdida, estamos hablando del duelo de una persona que se va y nunca vamos a volver a ver. Cuando hablamos de duelo por separación, es cuando nos tenemos que separar de una persona, ya no tenerlo más a nuestro lado, pero finalmente lo vamos a volver a ver en algún momento, pero ya no vamos a estar con él, o a tener ese lazo que teníamos antes con esta persona. Y hay una cantidad de duelos, y la relación que está allí es que un miedo genera un trauma. Un duelo se puede convertir en un trauma si no se sabe trabajar, porque finalmente el trauma es como la parte que convoca todo esto, porque pues es como la finalidad de todas estas situaciones cuando no se trabaja. Totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, Jonathan. Quisiera retomar una frase de un padre jesuita que se llama José María Olaizola, español. Él dice, duele porque se amó. Sí. El duelo se genera precisamente de algo muy próximo. El duelo, el dolor, la dolencia parte precisamente porque hubo un vínculo fuerte y cercano con eso, que ya en su momento no va a estar, o que ya en su momento va a dejar de estar presente en nuestra existencia como tal. Entonces, ayer es muy importante entender esa parte, que el dolor, el duelo se genera por precisamente ese vínculo, esa cercanía. Donde no fuera cercano, donde no fuera importante, pues no generaría un duelo. ¿Sí? Sería muy irrelevante. Por ejemplo, cuando nos enteramos en las noticias de que hacen una masacre, pues como que uno se conmueve un poco, pero no se queda allí en la noticia y demás. Como que, ay, una lástima, la situación de seguridad del país empeora y demás, pero no genera un impacto, un choque como tal referente a lo que llamamos duelo. ¿Qué podrías allí de pronto seguirnos orientando, Jonathan, referente a este tema de duelo? Bueno, el término, bueno, el tema del duelo es un tema bastante extenso. Wilber te lo comentaba ahorita, y obviamente participantes se los comentaba hace un momento, porque pues tenemos una infinidad de duelos. Por ejemplo, está el duelo anticipado, que lo comentábamos ahorita, cuando una persona cercana a nosotros tiene alguna enfermedad terminal, cáncer, SIDA, esas enfermedades. Bueno, claro que ya no son terminales, porque a medida que se van tratando, pues la persona puede tener el mismo promedio de vida, solo que tiene que ser con muchos cuidados, ¿cierto? Pero cuando nos enteramos que una persona ya está en una fase terminal de una enfermedad, empezamos con un duelo anticipado, y este duelo es el que nos hace sentir, sentimos como si la persona ya no estuviera, pero la persona está allí presente. Ese es el duelo anticipado, pero también tenemos duelos que no se han podido resolver, o duelos sin resolver. Entonces es otro tipo de duelo. Entonces, cuando hablamos de duelos sin resolver, son esas situaciones que pasan
en el tiempo. Un duelo normalmente está entre un año, año y medio, un duelo bien llevado. Pero si el duelo pasa más de 2 años y la persona todavía sigue con la situación y demás, entonces ese duelo debe consultarse, Wilmer, porque Claro. o sea, tiene que encontrar una manera de resolverse, ¿no? Eso ya se debe consultar con un psicólogo o con psiquiatría, porque ya hay algo más allá. Totalmente. A eso le llamamos duelo estructurante, ¿sí? Ese duelo estructurante, yo tengo un caso en la universidad, una estudiante, su padre se murió hace 3 años y cada que la veo es con el mismo dolor, como si su padre hubiera muerto ayer y ya lleva 3 años de muerto y no ha superado la pérdida de ese padre, no ha superado la pérdida de ese padre. Muchas veces nos vemos sometidos a esos duelos estructurantes que ya se vuelven crónicos y que empiezan a afectar el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, porque entonces ya me veo enfrascado en el dolor, en el llanto, casual, ¿sí? Estoy haciendo una actividad con los amigos, o estoy en la empresa, o estoy en la universidad, y me viene el llanto porque recuerdo a esa persona y me ataca un llanto, ¿por qué se fue? Y una de las preguntas que más viene, ¿por qué se fue? ¿Y por qué Dios me la quitó? ¿Por qué el Señor, como la canción, ¿por qué el Señor me la quitó? No, pues ahí no hay un nivel de conciencia sobre ese duelo como tal. Y el tema ahí, Wilfer, es que cuando ese duelo se vuelve tan extenso, entonces ya se vuelve un duelo crónico o patológico, que las personas pueden tener la tendencia inclusive a quedarse allí y a sufrir otro tipo de situaciones a nivel mental que tienen otras implicaciones. Ya tendrían que estarse medicando para poder conectarse con el presente, porque eso va a estar sumergido en el dolo o en la situación que sucedió. También podemos hablar del duelo ausente, ¿sí? Y ese duelo ausente es el típico duelo que cuando una persona pierde un familiar o pierde a alguien, está todo el tiempo diciendo, todo el tiempo está diciendo que no se fue, nunca se fue. Ese duelo ausente es la negación del duelo, cuando decimos que él no se ha muerto, él está ahí. Y ni siquiera esa persona tiene la habitación cerrada con todas sus cosas de la persona que faltó y no se atreve a abrir la habitación, y siempre dentro de su inconsciente está el que ella está viva y está allí en ese lugar, todavía está ahí, solo que en el consciente sabemos que no está, entonces no se atreve a abrir la puerta. Son esas personas que guardan la ropa del fallecido años y la habitación se la dejan tal cual como quedó en su último momento durante años, o entran a hacer, pero en la misma posición, sosteniendo eso, y eso es un duelo de ausencia, un duelo ausente. También está el duelo retardado, ¿sí? Que es el duelo que esas personas que se muere o falta la persona, y son esas personas que parece que no hubiera pasado nada. Ya, se falleció, se asistió al velorio y demás, y sostienen su vida de una forma regular, pero internamente o el inconsciente está procesando otra situación, y cuando hay otra situación, podemos llamar traumática o que afecte, se revive todo esto y viene la presión, y ese duelo retardado puede ser inclusive más fuerte o más dañino que el duelo en el momento que se tiene que vivir, ¿cierto? Ahí nos encontramos con ese duelo que también es retardado, pero es inhibido. Hay otro duelo que es inhibido. Hay uno que es retardado porque pues no se siente y pero hay duelos que las personas inhiben. Ellos mismos dicen, yo no quiero sentir ese dolor, ¿sí? Y me oculto en diferentes situaciones. En los duelos es muy importante el tema de llorar, gritar. Eso de llorar y gritar es importante para las personas que quizás no hablan de su situación, no tienen digamos, la capacidad de contar sus cosas a las personas que están a su alrededor, o acercarse a un terapeuta y demás. Entonces, es aconsejable en su inmenso dolor y en su inmenso encierro llorar, gritar, desahogarse de alguna manera, porque eso ayuda a exteriorizar todo ese dolor que tenemos dentro y que no comunicamos a nadie. Así dejamos de inhibir ese dolor, ¿sí?
también está ese duelo, ya para terminar, está ese duelo desautorizado. ¿Sí? Entonces toda una familia está por un duelo, pero hay una persona, toda la familia superó un duelo, ¿sí? En cierto tiempo, pero hay una persona que se quedó allí, como lo decías ahorita, la estudiante. Entonces la familia lo que hace es reforzar a esa persona para que no salga del duelo. Ellos ya lo superaron y cómo lo refuerzan, empiezan a, usted por qué no ha superado esa situación, vea que, y empiezan a atacar a la persona y eso hace que la persona quede más sumergida en el duelo y no tenga la capacidad de salir de eso. Por eso lo más aconsejable cuando pasan estas cosas, porque no todos asimilamos las situaciones de la misma manera, es, bueno, ven, mira, puedes hacer esta situación o esto para superar el duelo, porque también ahorita en un momento vamos a explicarles cómo pueden salir o qué estrategias hay, porque pues obviamente el duelo es algo que hay que vivir, sí o sí hay que vivirlo, pero hay unas estrategias que ayudan a sobrellevarlo, quizás para que tu vida no se pierda en el duelo, sino que tenga la capacidad de sobrellevar esta situación. Esos son como todos los duelos que están. Ah, bueno, y finalmente está el duelo distorsionado, que es ese duelo que no sabemos si es duelo o si es felicidad o si está asociado con una situación del pasado, pero porque se asocian uno o más duelos. Entonces eso hace que el duelo se distorsione y entonces se murió mi papá, pero también se murió mi hermano, pero también se murió mi tío y no sé realmente cuál es el duelo que estoy viviendo. Es muy aconsejable cuando pasa eso, familias y consultantes, es muy importante que asistamos a terapia para poder empezar a identificar cuál es mi duelo y qué es lo que estoy viviendo en ese momento, porque todo está ahí y ese duelo distorsionado nos hemos encontrado, yo me he encontrado en el consultorio con personas que no saben dónde está, cuál es el origen de su sufrimiento. Y es ahí donde, bueno, ¿qué pasa? Vamos entonces a localizar cuál es el origen de ese sufrimiento, porque son muchas cosas. Entonces, es muy importante conocer nuestro sufrimiento, ayuda realmente a sanar. Y ojo con esto, porque es vital y tener muy en cuenta que si no hay una salud mental, no existe una salud física, porque lo mental se manifiesta por lo físico de unas u otras maneras. Ahí damos como un breve resumen sobre el duelo. Ya, hay que tener en cuenta también sobre el duelo eh, que uno adolece menos la persona que ya no está, la persona que se muere, y adolece más el sufrimiento propio. Eso también es una característica del duelo. El que se va, pues al fin y al cabo se va. Sí, el que se muere, al fin y al cabo se muere. Ya si creemos en la reencarnación o en lo que creamos, pues ya nos haremos esas hipótesis de qué es lo que pasa con esa persona en caso de la muerte de un ser querido. El duelo habla más de las capacidades o posibilidades que yo tenga, o por el contrario, de las limitantes que yo tenga como persona para afrontar dicha situación. Por eso el sufrimiento no es tanto por la otra persona, sino por mí mismo, porque yo a través de mis pensamientos, de mis emociones, voy expresando toda esa capacidad o incapacidad que tengo para afrontar dicha situación. ¿Mm? El duelo también debemos decir que la pérdida, la muerte nos revela algo bien importante, es que todo es pasajero. Sí, sí. Bien importante. Todo es pasajero en la vida. Todos estamos de paso. Todos estamos de paso. Ya, Facundo Cabral, todos estamos en un paseo. Miro qué tanto disfruto este paseo de la vida. Sí, tomamos esta premisa de que todo es pasajero, el deber ser de nosotros, nos dice la filosofía, es dejar que las cosas fluyan, ¿sí? Porque nada es para siempre. Por un amor, por muy eterno que sea, que yo le promulgue a la otra persona, pues es pasajero. Cuando termina, cuando las personas mueren, si supongamos terminan en el lecho de su vida, en este plano, por lo menos, en este plano. Una mascota, hablando de que generan esos vínculos fuertes con las personas, también sabemos que tienen una vida
unos años de vida, también son pasajeras. Cuando muchas veces entonces nosotros nos quedamos allí en el duelo crónico, como nos decía Jonathan, o en alguno de los duelos que nos describió como tal, pues inconscientemente lo que estamos haciendo es quedando en el no fluir de la vida, o sea, en el estancamiento. Y allí el estancamiento me habla de la imposibilidad para bailar al son de la vida y del momentum que estamos viviendo y saber que todos estamos acá pasajeramente como tal. En este paseo de la vida, en este momento, voy a lanzar ahí una pregunta para ustedes que están allí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? ¿O qué has hecho en este mundo? Sería muy bueno que lo pongan por ahí en un diario y se lo respondan para ustedes mismos. Porque es vital tener claro cuál es nuestro propósito en este mundo y qué hemos hecho y qué nos falta para cumplir ese propósito. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Esto que estamos tejiendo acá, esta conversación, este diálogo, que ustedes también lo están continuando mentalmente allá en casa, es importante que lo pensemos. Bueno, producto de ese apego, de ese estancamiento, de que no dejo fluir, ¿sí? Cuando, por ejemplo, terminó la relación y yo paso el tiempo y sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo me estoy conectando también con la vida? ¿A través de qué mecanismo me estoy conectando con la vida? O por el contrario, me estoy conectando con la muerte a través de no fluir, porque es que la muerte, por lo menos en este plano, es ya dejo de fluir, ¿sí? Entonces mira que muchas veces, por eso los expertos en duelo dicen que la muerte en vida. Es tremendo cuando hablamos de ese contexto de la muerte en vida, porque lo traemos aquí a colación en el momento en que hablamos con las personas que son adictas a las sustancias psicoactivas, porque en medio de su disfrute y su momento de éxtasis, cuando este termina, llega un momento profundo de tristeza, un momento profundo donde dicen, bueno, todo lo que tiré en esta embarrada, en esta recaída, en este andar por el éxtasis de la droga, y ahora cómo lo recupero, y se sumergen en el dolor y lo que hacen es volverse a sumergir en el consumo para no salir de él, para seguir lamentándose por todo el daño que se hizo a sí mismo y le hizo a las personas de su alrededor, a su hijo, a su esposa, a su mamá, a su familia, y se quedan allí, en ese dolor profundo, y la única forma de esconderse, dicho por ellos mismos, porque esto no lo digo yo, y realmente no lo he leído, o bueno, sí lo he leído, pero realmente lo he escuchado más en las mismas instituciones, cuando ellos dicen que la droga es un escondite para no afrontar la realidad que ellos mismos construyeron y que es una realidad vuelta a nada, lastimosamente. Muchas veces ante esa situación nos perdemos de cosas muy valiosas que nos da la vida cuando no le hacemos el duelo, cuando no nos desapegamos de esas ataduras que nos generan en ese duelo, que nos dejan en ese duelo crónico, ¿sí? Estructural sin resolver. Y claro, ahí la vida no fluye y nos estamos perdiendo del tesoro que la vida trae para nosotros. Todos tenemos un tesoro que encontrar y es el buen vivir. Y ese buen vivir es, bueno, cómo estoy viviendo mi vida a plenitud. O por el contrario, cómo estoy generando zozobra en el día a día, apegado a aquella situación que no fue, queriendo rescatar un barco o un avión que se va a estrellar en picada y yo, no, espérese que no, esto se va a salvar. Y ahí nos perdemos de ese fluir, de las cosas nuevas. Es mirar, bueno, es rescatable, no es rescatable,
Si no es rescatable, entonces le hago el duelo, ¿sí? Le hago todo el simbolismo que implica el duelo, que ya vamos a hablar un poco de cuáles son esas fases del duelo, y fluyo nuevamente para nuevas vivencias, nuevas experiencias. Ahí está el crecimiento humano, cuando yo me permito como ser humano abrirme a nuevas experiencias, ¿sí? Cuando no elaboro el duelo, ¿a qué me voy a abrir? Si quedo anclado allí a la situación, me enamoro de la situación, genero matrimonio con esa situación, casi que me pongo el anillo, ¿sí? Hola, mucho gusto, Wilfer, casado con el sufrimiento. Y celebro Celebro. Sí, exactamente. Hola, mucho gusto, Wilfer, casado con mi papá que murió hace 10 años y no lo he dejado descansar en la eternidad, si es lo que creemos. Y en ese punto nos estancamos, no solamente no dejamos descansar a la persona que se fue, sino que nos estancamos nosotros y no avanzamos en un camino de la vida que tenemos, que deberíamos avanzar. Porque no solamente, y esto lo habla mucho el tema del duelo, y no es solamente el dolor interno de la persona que vive el duelo, sino la situación a nivel familiar que se vive por una persona que no ha podido superar un duelo, porque se convierte en un foco de atención a nivel familiar que genera esa distorsión, y la misma familia se enfoca tanto en eso que pierden también el camino o el norte por estar acompañando ese dolor de esa persona que no ha querido salir de allí. Y es bien complejo, a nivel familiar es algo bien complejo, yo creo que tú lo debes conocer más que nadie, porque pues es tu especialidad y demás. Y el tema es que la familia se puede quedar allí anclada, todo el barco familiar se puede quedar allí anclado por el sufrimiento de una sola persona. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí reconocemos la importancia también de la individuación. Si bien la familia es un colectivo que se comparte experiencias, que heredamos asuntos, patrones, comportamientos, conductas, formas de asumir la vida, legados incluso de carreras, empleos. Sí, es que mi papá fue ebanista y entonces yo también soy un gran ebanista como tal. Sabemos que todo eso se debe a nivel familiar, pero también hay que tener en cuenta la individuación. Como también me hago un ser individual que me voy forjando mi propio carácter, ¿sí? Rompo con esos patrones de comportamiento que son destructivos. Por ejemplo, si yo vengo de una familia donde las mujeres han sido violentadas, pues parte de hacer conciencia y hacerle duelo precisamente a esa violencia, es decir, venga, voy a hacer conciencia de que yo no quiero ser un violento con las mujeres. Reconozco que mi familia pervive la violencia. Los hombres han sido violentos con las mujeres, pero no tiene que ser mi propio destino. El duelo nos lleva a limitar el destino diferente al que lleva toda la familia como tal. Y crea caminos nublados también, ¿sí? Genera caminos nublados porque lo que hemos visto dentro de la terapia es que a pesar de que las personas no quisieran que su historia sea igual a la de su familia, lamentablemente terminan por repetirla, porque no es suficiente, el tema del duelo no es suficiente porque va a llegar a un punto donde siempre te va a llevar al camino donde está tu familia ubicada. Entonces, el maltratador que no quiere ser maltratador porque vio o vivió muchos sucesos de maltrato, ¿sí? Pero termina siendo maltratador porque no trabaja sus problemáticas internas y se enfrenta a una persona o encuentra a una persona en su vida que lo saca de casillas y logra que él se convierta en ese ser que no quería ser, porque nunca trabajó esa problemática a nivel familiar, esos traumas heredados, esas situaciones que se heredaron del pasado, y termina haciendo lo que no quería hacer. Entonces está el padre que dice, yo nunca voy a abandonar a mis hijos porque yo fui un hijo abandonado. Pero entonces no mira la dificultad que tiene a nivel familiar y entonces, no, pues su papá y su abuelito y abandonaron a sus hijos, pero ¿por qué los abandonaron? ¿Cuál es el trasfondo de la situación? Pero entonces no trabaja eso y es el consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces eran alcohólicos o eran adictos. Entonces no trabaja la adicción y termina por medio de la adicción abandonando a su familia.
y se repite la historia porque no quiero ser un padre que abandone a sus hijos, pero termino abandonándolos por otra situación, otra circunstancia que no fue trabajada en mi vida. Sí, totalmente. El trabajo de esas situaciones ahí conclusas genera algo que nosotros llamamos también la ansiedad y la depresión. Allí también el duelo nos muestra cómo una persona que no abarca su duelo, que no elabora su duelo, que no procesa su duelo, cae fácilmente en ansiedad. Entonces, la ansiedad, recordemos, son esos pensamientos rumiantes, esas ideas que se vienen regularmente a la cabeza, que no las controlo, que sobrepasan mi capacidad de control, que es el locus de control que todos tenemos adentro, ¿sí? Como ese freno de mano a decirle, hey, ya no quiero pensar más eso, ya quiero salir de ese esquema mental como tal, pero cuando no elaboramos el duelo, pues la ansiedad sobrepasa esa capacidad de respuesta que tenemos nosotros frente a la vida. Entonces, esos pensamientos ansiosos, rumiantes, van afectando mi estabilidad emocional y van afectando mi día a día. Entonces, por más que yo no quiera estar triste en mi ámbito laboral, por ejemplo, pero es que me está acompañando la ansiedad, ¿sí? Porque es que terminé con mi novia hace un año, hace 2 años, y la extraño todavía demasiado. ¿Sí? Entonces, que ahí ya lo que hay es un duelo acompañado de ansiedad, ¿sí? Y de alguna otra manera esa ansiedad nos va debilitando energéticamente, hasta que aparece un cuadro clínico, psiquiátrico, psicológico más severo, ¿sí? Que ya es un trastorno de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno Una bipolar, patología que nos convierte en personas que no podemos depender de nosotros mismos, nos volvemos incapaces. ¿sí? Entonces, allí es que el tema, Wilfer, del dolor, pues es muy extenso. Es muy extenso porque pues hemos hablado de todas las situaciones que lleva el duelo en sí en una persona y demás, pero no hemos hablado mucho de cómo sobrellevar la pérdida, cómo sobrellevar el duelo, porque es que nosotros no podemos, el duelo es algo que no se puede eliminar. Si usted va donde un psicólogo, donde un psiquiatra le dice, no, vea, esto, con esto usted ya va a eliminar este duelo y ya lo va a superar. Lastimosamente no hay una manera de eliminarlo, pero sí hay una manera de sobrellevar el duelo mientras se pasa el tiempo y ya usted logra entender que esa persona no volverá o no va a volver o no va a volver a estar allí. Entenderlo y asimilarlo y volverlo parte de su vida. El entender que esa persona no va a volver porque lo decías al principio del encuentro y es resignificar un montón de situaciones de nuestra vida que ya sucedieron y no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. Venimos de paso en este mundo. Totalmente. ¿Y cuáles pueden ser esas situaciones o cómo podemos sobrellevar esta pérdida, este duelo? Te propongo, Jonathan, que por cuestiones de tiempo hablemos un poco de las etapas del duelo y el próximo encuentro nos enfoquemos en esas estrategias de afrontamiento. Sí, me parece también perfecto. porque el duelo también tiene unas dimensiones. Exacto. Entonces podríamos hablar y no nos alcanzaría el tiempo en 10 minutos, en 8 minutos ya, para hablar de las dimensiones del duelo y de las estrategias de afrontamiento del duelo. Pero vamos a dejar eso, me gusta eso, Wilber, porque va a ser, es como la telenovela que para en un punto o cuando tú paras de leer tu novela en el libro, cuando paras de leer tu libro y queda en un punto como que, pero es que tengo que irme a descansar, pero no, queda ahí y queda una parte importante. Esta parte es muy importante y queda ahí para el próximo encuentro, para que estas personas que nos están acompañando el día de hoy pongan su cita para el próximo encuentro. Exactamente, las que de pronto no se han conectado y creen que este es un tema que les pueda servir, por un duelo, la terminación de una relación, la despedida o la terminación de un contrato laboral también genera un duelo.
la pérdida de la mascota, ¿sí? Entonces, invitar a esas personas que de pronto no se conectaron hoy para que repliquen, los que sí se conectaron, repliquen esta información. Si tienes un familiar o un amigo que esté pasando por esta situación, sería bueno que le lances la invitación y que nos acompañe en el próximo encuentro, porque va a ser vital, importante para su avance. Es verdad, Jonathan. Y tendría una pregunta y es, bueno, el duelo tiene unas etapas, tiene unos momentos. ¿Cuál podría ser esa primera etapa del duelo? Claro que sí, Wilfer. El duelo tiene varias etapas, tiene varios momentos. Y cuando nos adentramos en la situación del duelo, nos encontramos con la primera etapa, que es la negación. Es esa etapa donde no queremos aceptar la pérdida y no queremos aceptar que ya no tenemos eso que siempre estuvo allí. La negación viene precisamente por la incapacidad de movernos en el fluir de la vida, ¿sí? Mire cómo va bailando las ideas. Quienes caen más arraigadamente en la negación y duran tiempo en la negación, no, es que va a volver, hablando de un duelo por separación, yo sé que va a volver. Y entonces empieza a ser obsesiva, compulsiva con el celular, a mirarlo cada 5 minutos, a ver si esa persona va a llamar y va a decir, venga, volvámoslo a intentar, cosa que posiblemente no pase. La negación es una parte que es la primera parte del duelo, pero aquellas personas que se quedan en la negación, pues de alguna u otra manera están hablando de su incapacidad de fluir en la vida, de fluir en la vida. ¿Cuál sería esa segunda etapa? La segunda etapa del duelo está más en el tema de la ira, la rabia por la pérdida y es donde empezamos a decir, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor Porque el Señor me la quitó. En ese momento donde empezamos a recriminar todas esas situaciones, como que no lo merecía, como que ¿por qué pasan estas cosas? ¿Esto por qué me está pasando a mí? ¿O por qué le pasó a él y no me pasó a mí? ¿Sí? Y empezamos con una ira, con una rabia con el mundo. Esa es la segunda, está como la segunda etapa del duelo. Esa segunda Segunda etapa fase. o esa segunda fase del duelo se experimenta mucho esa desconexión que tenemos con nosotros mismos y la recriminación externa que le hacemos al mundo. Todo el mundo tiene la culpa menos uno. Sí, y en esa segunda etapa, pues también es un buen diagnóstico, una buena radiografía de cómo estamos en ese fluir, en ese movimiento de la vida para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Nosotros no podemos cambiar el fluir de la vida. Nosotros no tenemos el poder de decir quién está, quién no está. Eso es pretencioso. Muchas veces, y hablando a nivel cultural, cuando una persona se apoya en ciertas artimañas, en ciertos artilugios para retener a una persona, ¿sí? Está estancando el fluir de la vida. ¿Sí? Yo quiero que esté conmigo. Por eso viene muchas veces cuando esa persona se va una ira extensa, porque a pesar de que yo utilicé ciertas artimañas, no pude estar con esa persona. Entonces, en esa segunda etapa de la ira, las emociones que experimentamos hablan también mucho de nosotros. Muchísimo, total. Y avanzamos a una tercera etapa, que es la etapa que es una etapa bien compleja, porque es la etapa de la negociación y donde nosotros decimos, bueno, ¿y si yo no me hubiera ido de la casa ese día? ¿Y si yo hubiera hecho esto, qué hubiera pasado? ¿Y si yo hubiese actuado de tal manera, qué hubiera pasado? Porque tiene parte de culpa. ¿Sí? Y es el tema de la negociación. Y es un conflicto interno, porque entonces empezamos a decir, bueno, ¿y por qué pasó esto? Yo lo pude haber prevenido, pero pues lamentablemente en esa etapa de la negociación No lo hice. no lo hice. La negociación nos habla de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y esas, lo decía Jonathan, esas conversaciones internas
donde nos tiramos duro, donde nosotros mismos nos consolamos, donde volvemos a tirarnos duro, nos volvemos a consolar, creemos que podemos salir de la situación, al otro día creemos que no podemos salir de la situación. Entonces se vuelve como un cóctel de pensamientos internos, una mezcolanza entre dulce, salada, entre luz, sombra, entre un montón de elementos que están allí queriendo dar respuesta. Por eso se llama esa tercera etapa de negociación, queriendo dar respuesta lógica a lo que pasó. ¿Cuál sería la cuarta etapa? Cuando la respuesta lógica es que pasó y tenía que pasar. La cuarta es esa etapa de la depresión. Entonces ya ahí, y es una de las etapas más peligrosas del duelo porque la persona se puede sumergir allí y allí se queda. Si no tiene un escape o una situación, allí se puede quedar en esta etapa. Porque, bueno, nos pasó ayer en consulta que nos encontramos con una persona que está pasando por un duelo, ¿sí? Está pasando por un duelo que es un duelo distorsionado porque tiene varios duelos al tiempo, ¿sí? Y está en la etapa justo de depresión y es bien tremendo porque nos encontramos una persona que se aísla en una habitación, que no quiere ver a nadie, que no quiere compartir con nadie, es una persona que no se quiere bañar, es una persona que se aísla totalmente del mundo exterior y hace que su vida deje de ser vida. ¿Sí? Todo gira en torno al dolor. Todo gira en torno al dolor de la persona que no está. Todo gira en torno al dolor y solo lágrimas, solo llanto, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces yo no voy a terapia porque es que yo no quiero llorar, pero es que yo quiero estar encerrado, yo ya no me quiero bañar, yo no siento ganas de vivir. Es una etapa bien fuerte, esa etapa de la depresión. Claro, de alguna otra manera yo resumiría esa etapa de la depresión en esta frase y es: te acompaño en la muerte. Sí. Me tiré al hueco contigo. Me tiré al hueco contigo, exactamente. Sufro por ti. Sí. Tomo tu ausencia como mía. Es una etapa que le muestra la desconexión grande que hay consigo mismo, la incapacidad que tengo para fluir y dejar que las cosas fluyan en la vida como tal. Y para cerrar, ir cerrando, ¿cuál sería la quinta etapa? Y justo a las 8:30 p.m., que ya es la hora donde vamos a finalizar este encuentro, nos encontramos con la etapa de la aceptación. Esa es la luz al final del túnel y como dice esta frase que casa perfecto y es: después de la tormenta viene la calma, ¿sí? Porque pasamos por una tormenta impresionante que es la depresión y llegamos a un punto donde encontramos la luz, ¿sí? Y la aceptación es entender que esa persona ya no está, que ya no va a estar y aprender a vivir con esta situación y aprender a seguir viviendo y disfrutando, soltarnos de ese luto que estamos viviendo para poder vivir nuestra vida y dejarlo descansar, como lo decías hace un momento. Hablando de otro tema que surge ahí es el simbolismo de la pérdida, porque siempre lo vamos simbolizando con lo negro, sí, con lo sombrío y demás, y también la consultante de ayer lo manifestaba de manera muy inconsciente, y es que yo ya me he visto solo de negro, sí, le hace luto a la muerte, le hace luto a toda esa vivencia que tiene represada de duelos no resueltos como tal. Hay personas que podríamos empezar a concluir que hay personas que no llegan a ese punto de la aceptación, ¿sí? Hay personas que no se quedan, que no llegan a esa trascendencia, decir, bueno, ya pasó, me seco la lágrima, ya lloré lo que tenía que llorar, tengo que continuar, tengo unos hijos, tengo una mascota que atender, tengo un consultorio que atender y vamos para adelante. Y no sé si recuerdas que yo experimenté eso en algún momento, ¿sí? Donde, bueno, estoy pasando una situación difícil, me está generando el duelo, pero me tengo que secar las lágrimas y atender consulta. Eso hace parte de la esencia de situaciones fuertes, vivimos todos a diario,
Nadie está exento de vivir esas situaciones El fuertes. médico también se enferma. Los médicos también se enferman, ¿sí? La cuestión ahí es cómo nos conectamos con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad para afrontar esas situaciones y llegar avantes, llegar fortalecidos a esa última etapa del duelo, que es la aceptación y la vivencia de nuevas realidades. Llegar a la luz del túnel. Pero para llegar a la luz del túnel, nosotros vamos a darles unas estrategias, pero esas estrategias las vamos a ver dentro de 8 días, el miércoles a las 7:30 de la noche. Muy puntuales, los esperamos de nuevo. Queremos agradecerle a toda esta familia que estuvo con nosotros el día de hoy, que a pesar de parecer poco, sabemos que en cada uno de ellos hay mucha gente conectada y nos siento, igual queremos extender la invitación para que inviten a sus amigos, a las personas que creen que les puede servir esto, porque el tema, y vamos a empezar a publicitarlo desde mañana mismo. Vamos a hacer el video porque la idea es que a este encuentro, porque sabemos que va a ser muy valioso y lo vamos a publicitar con este video también para que las personas accedan a este video y se den cuenta de lo que vamos a trabajar el próximo video. Entonces, quiero darle las gracias. No sé si alguien de los que está allí conectado tiene algo para manifestar, qué le pareció el encuentro del día de hoy, o si no, pues damos por concluido nuestro encuentro para que ustedes también tengan su placentero descanso, que es importante. Bueno, esperemos a ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna inquietud que nos quiera compartir. Este es el momento para que abra su micrófono y para que manifieste lo que cree que le parece pertinente en este momento. Bueno, si no, entonces no hay comentarios, si no hay preguntas, si no hay dudas, les deseamos a todos una feliz noche, deseándoles que sigan compartiendo en familia, que sea una semana, estamos a mitad de semana, que sea una culminación de semana, estamos en el ombligo, con mucha alegría, con esa energía vital que necesitan nuestros hijos, nuestros parientes también para afrontar las vicisitudes y dificultades del día a día. No siento más, nos despedimos. Sí, Jennifer, por ahí nos mandó una manito y se despide. Queremos despedirnos de ustedes también, que tengan una excelente noche y muchas bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.